Saludos hermanos y bendiciones, bienvenidos a su canal Salvación y Verdad. El día de hoy traemos una reseña sobre la Biblia Diario Vivir. Así es que te invitamos a que si aún no te has suscrito, te suscribas, nos dejes un like y un comentario. De esta manera sabemos que te está gustando esta dinámica. Además tendremos más estudios y pues más reseñas de diferentes cosas. Así es que te invitamos a que te quedes hasta el final. Ok, vamos a reseñar la Biblia Diario Vivir. Esta es una edición de pasta dura, versión Reina Valera 1960. Existen otras versiones, por ejemplo la Nueva Traducción Viviente. De entrada vemos que viene protegida con su cartoncito y vamos a empezar. Las hojas, trae una hoja plastificada pero muy bonita que trae para sus datos de presentada por y en ocasión de, y como podemos ver viene aquí decorada. Y este detalle del Salmo 119, versículo 105. Son pequeños detalles que se agradecen bastante. Y vamos a lo que venimos. Empezamos con un índice de contenidos. Listado de los libros de la Biblia por el orden en el cual conocemos. Y el listado en orden alfabético de los libros de la Biblia. Al iniciar podemos ver que existen una cronología de sucesos bíblicos y mundiales, o sea, va a la par de qué fue pasando en la historia del mundo y qué fue pasando en la historia, en este caso, del pueblo de Israel. Aquí vemos todas estas tablas que nos dan con diferentes datos históricos, valga la redundancia, de la historia del mundo, qué fue ocurriendo. Y aquí vemos que nos trae qué hace que la Biblia de estudio del Diario Vivir sea única, con sus respectivas características que vamos a ir viendo un poquito más adelante. Nos trae una aplicación a nuestra vida diaria. E igualmente la tabla, como podemos ver aquí, continúa. Continuamos con las características de la Biblia Estudio Diario Vivir, que son las notas y las introducciones a cada libro. Pero vamos a analizarlas un poquito más adelante. Esquemas, perfiles biográficos, mapas. Y como vemos, esto es parte de la introducción de qué trata. Empecemos con el Antiguo Testamento para analizarlo. Este es el Génesis. Y a mí lo que me gusta mucho de esta Biblia es que nos trae, como casi todas las Biblias, sus datos importantes, su propósito, autor, destinatario, fecha, marco, versículos clave y personajes clave. Pero en esta ocasión la introducción es muy diferente, nos mete al contexto del libro de una forma narrativa. Es muy bueno, la verdad a mí me gusta bastante que lo podamos entender de esta forma. Aquí vemos cómo va dividido y nos trae unas notas al pie que nos son de mucha ayuda. E igualmente nos trae megatemas. Y nos trae, por ejemplo, tema, principios, la explicación y la importancia. Nos trae un tema de desobediencia y pecado, y cada uno con su explicación e importancia. Aquí arriba nuevamente podemos ver un poquito más de la cronología que va ocurriendo conforme a la historia de la Biblia. Esta es la parte de la escritura, su nota al pie, y nuevamente aquí tenemos un mapa que nos ayuda bastante a comprender lugares clave de interés, y nos da las montañas de Ararat, Babel, e igualmente aquí nos dan otros artículos que conforme vamos avanzando en la Biblia nos van a ayudar a entender cómo se va comprendiendo esta parte de la historia o de la narrativa de la Biblia. Y las notas al pie aquí vienen, miren, escritura y notas de apoyo. La verdad son muy buenas. Igualmente aquí otro recuadro más notas de apoyo. Y miren aquí, por ejemplo, nos trae preguntas que podemos hacernos en nuestro diario vivir, por así decirlo. Lo que dice la Biblia acerca del matrimonio, y nos da versículos. Y por ejemplo esto, el matrimonio fue idea de Dios. Aquí está su versículo. La entrega total es esencial para un buen matrimonio. Son cosas que en nuestra vida diaria nosotros vamos a preguntarnos, y muchas veces por pena o por otras cuestiones no las hacemos, pero gracias a Dios tenemos este material que nos ayuda a comprenderlo de una mejor manera. Tenemos un recuadro muy importante que son biografías. Nos va a explicar, por ejemplo, aquí fortalezas y logros del personaje, debilidades, errores, lecciones a su vida, datos generales y versículos clave. En este caso es Adán. Y podemos ver que aquí nos dice, es difícil imaginarnos cómo se sentía Adán siendo la primera y única persona en la tierra. Nosotros en distintas ocasiones podremos encontrarnos a solas, pero tarde o temprano nos encontraremos con alguien más. Y nuevamente nos desglosa todo esto para comprender un poco más del personaje y qué debemos de aprender de él. Tenemos igualmente a Eva, tenemos otro recuadro de apoyo, y miren,
Algo que a mí me gusta mucho de esta Biblia de estudio es que las notas al pie no solo son informativas, sino son muy aplicativas a nosotros. Por ejemplo, en capítulo 3, versículos del 11 al 3, nos dice: cuando Dios le preguntó a Adán sobre su pecado, Adán culpó a Eva, luego Eva culpó a la serpiente. Qué fácil es justificar nuestros pecados culpando a otra persona o las circunstancias, pero Dios sabe la verdad y Él hace responsables a cada uno de nosotros por lo que hacemos. Admita su pecado y pídale perdón a Dios. No trate de escapar de su pecado culpando a otro. Si nos damos cuenta, nos enseña qué va en ese versículo y sobre todo no solo es un hecho de no te portes mal y haz el bien, sino nos insta, por ejemplo, aquí a decir la verdad y pedirle perdón al Señor. Esto lo vamos a encontrar a lo largo de toda la Biblia y es muy bueno. Vamos al Nuevo Testamento para que podamos ver cómo viene dividida esta parte. Y miren, justo donde termina en este caso Malaquías, nos trae un artículo del tiempo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es un artículo del intervalo de qué fue ocurriendo tanto en la historia del mundo como qué fue ocurriendo durante este periodo en la historia del pueblo hebreo y qué ocurría en esos años de silencio, como se le llama. Aquí vemos, por ejemplo, el periodo persa con sus años, el periodo helenístico, el periodo macabeo, el periodo romano y entramos al Nuevo Testamento. Nuevamente aquí tenemos los datos importantes de propósito, autor, destinatarios, fecha de escritura, marco, versículos clave, personas clave, lugares, características y empezamos con su cronología y la introducción como viene desde el Antiguo Testamento. ¿Qué va a ser diferente en este caso? Que viene un poco más exprimido. Podemos ver que tenemos más temas de dónde sacarle, por así decirlo, provecho. Por ejemplo aquí Jesucristo el Rey, el Mesías, el reino de Dios, enseñanzas y resurrección. Las palabras de Jesús aquí vienen en rojo, aquí lo podemos ver. Y nos trae biografías de todos los personajes importantes, por ejemplo, Herodes el Grande, los mapas de apoyo. Y aquí nos da, por ejemplo, el marco histórico y el marco social de quiénes eran los fariseos y los saduceos. Y nos dice de qué características positivas tenían y qué características negativas tenían cada uno. Todo esto es un gran marco de apoyo para poder entender cómo funcionaba la historia y el ámbito social cuando el Señor Jesús estaba vivo. Miren, aquí tenemos nuevamente palabras de Jesús en rojo, mapas de apoyo y las rutas que dirigió, por ejemplo, el Señor Jesús. Así vamos a encontrar prácticamente todo el Nuevo Testamento. Ahora, vamos a analizar cómo vienen las notas al pie, en este caso del Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 2, en el capítulo que hace referencia a la venida del Espíritu Santo. Aquí está su versículo. Dios manifestó su presencia a estos creyentes de una forma espectacular, con el sonido de un viento recio, con un fuego y con su Espíritu Santo. ¿Espera usted que Dios se le revele de una manera similar? Quizás Dios decida hacerlo, pero no piense que Dios debe cumplir sus expectativas. Aquí nos da una referencia al Antiguo Testamento. Vemos que cuando Dios habló a Elías, hubo un fuerte viento, un terremoto y un fuego, pero su voz se sintió con un silbo apacible y delicado. Dios puede obrar en su vida con hechos espectaculares o mediante suaves susurros. Sea paciente y preste atención. Y prácticamente todos los versículos tienen una nota de explicación. Eso es algo bastante bueno. Y a los lados vamos a encontrar las referencias cruzadas que nos van a ayudar a comprender ciertos versículos o ciertos capítulos que nos van a llevar a lo largo de la Biblia. Vamos al final, donde tenemos un recurso, la verdad que es bastante bueno. Y esto es recursos para el obrero cristiano. Y nos va a dar este tipo de artículos muy buenos que nos van a ayudar. Por ejemplo, cómo llegar a ser cristiano. Y nos va a dar todo este desglose para que podamos tener tanto una relación personal con Él, saber que Dios nos ama. ¿Qué es el pecado? ¿Quién ha pecado? ¿Por qué es tan malo el pecado? Un cuadro de apoyo muy bueno para poder, por ejemplo, recibir a Cristo y creer en Él y darle apoyo a alguien más. Nosotros como creyentes tenemos esa obligación de dar la palabra, pero muchas veces quizás no sabemos cómo hacerlo. Bueno, pues estos artículos nos van a ayudar y nos van a dar inclusive respuestas a todo lo que alguna persona podría hacerse en un cierto momento. Puede estar usted seguro de su salvación. Dios asegura que Jesucristo ha entregado su vida. Puedes confiar en la palabra de Dios. Gracias a Jesús tenemos una relación personal con Dios y cada uno trae un versículo y trae ciertos temas que nos van a ayudar. Por ejemplo, inclusive en la iglesia, en la tentación, en el perdón, en el sufrimiento. Y vamos a encontrar todo este tipo de cosas que nos van a ayudar. La verdad son artículos bastante buenos e inclusive nos van a dar un plan para poder leer la Biblia o para poder entender ciertas cosas. Aquí tenemos plan de lectura de los 365 días, las abreviaturas de índices y cerramos con un índice general.
como casi todas las Biblias. Vamos a tener igualmente el índice de perfiles biográficos a lo largo de la Biblia, todos los personajes que se van involucrando en ella. Y por último tenemos la concordancia estándar de toda la Reina Valera 1960. Nuestros mapas a color, que aquí vemos que son de muy buena calidad e inclusive traen notas que nos van a ayudar mucho. Eso es un plus que trae a diferencia de otras Biblias, como pueden verlo aquí. Y prácticamente esta es la Biblia Diario Vivir. Es una Biblia muy recomendable, sobre todo por el aspecto de que nos ayuda no solo a comprender de qué trata la Escritura, sino ahora aplicarlo a nuestra vida, entenderlo y llevar esta Escritura a las personas que necesitan conocer a Cristo. ¿De qué forma puedes tú compartir la palabra? ¿De qué forma puedes explicarle a todas las personas? Todo esto son aspectos muy buenos y de verdad, si buscas una Biblia para empezar, yo me atrevería a decir que junto a La Plenitud y esta son una muy buena opción y sin lugar a dudas te la recomendamos. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Esperamos haya sido de bendición como fue para nosotros hacerla. Esperamos que el Señor te bendiga abundantemente.